Lomas Taurinas es una colonia popular en Tijuana, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, muy cerca del aeropuerto. Nació como un asentamiento irregular entre dos cerros partidos por un canal de aguas negras. Hasta antes de los 60 era un corral de puercos en donde algunas vacas llegaban a pastar, y su nombre viene de su antiguo propietario, un español que había imaginado levantar ahí una colonia que se llamara Fraccionamiento Taurino. Pero los invasores llegaron, no los invasores de Nuevo León, sino los invasores, las personas que llegan y se instalan en algunos lugares. Llegaron estos invasores y se instalaron y ajustaron el nombre en una ironía muy sin sentido, muy propia de nosotros los mexicanos, porque Lomas Taurinas no tiene lomas. Las pequeñas casas en eterna construcción están incluso acomodadas sin mucho orden en una barranca, es decir, es lo contrario a una loma, es una cazuela, es como una olla, ¿no? Están en medio de dos barrancas. Okay. En ese lugar, el 23 de marzo de 1994, los mexicanos supimos por primera vez lo que era un magnicidio. Colosio fue el primer candidato presidencial asesinado desde Álvaro Obregón, que fue en 1928. Lomas Taurinas es esencialmente el lugar donde Luis Donaldo Colosio fue asesinado. Poco antes de las 5 de la tarde, el candidato del PRI para la presidencia de México llegó al mitin a la ciudad de Tijuana. Fue recibido por cientos de colonos que no creían que su colonia, un lugar al que se ingresaba brincando decenas de llantas convertidas en escaleras, llegara un candidato presidencial. A las 5:12 de la tarde, mientras sonaba La Culebra de la banda Machos, la bala de un revólver Taurus calibre 38 perforó la cabeza del candidato. El mitin se convirtió en un caos. Se cortó la música, gritos, empujones, sangre, una nube de polvo. Unos segundos después, otra bala entró por el estómago. La gente sale huyendo, toditos asustados comenzaron a gritar: «Huye José, huye José». Esa es la canción, y el eco de esa canción nunca más volvió a ser igual. Algunas teorías de conspiración aseguraban que la culebra había servido como señal para asesinar a Colosio. Wow. Ay, si te muerde los pies, yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies, yo la tengo que matar. La canción se dejó de transmitir en la radio durante varios meses. Una camioneta tipo Blazer llevó a Luis Donaldo al Hospital General de Tijuana. Tardaron más de 20 minutos en llegar. Nadie sabía exactamente qué hacer. Durante 47 minutos, el país entero vivió entre rumores y confusión, que estaba herido, que estaba grave, que estaba muerto, que no se sabía. A las 18:55 la noticia fue oficial. Colosio, de 44 años, estaba muerto. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Fue el mayor de 6 hijos de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta García. Su padre era contador privado y minero, por lo que solía adentrarse en la sierra acompañado de su hijo, lo que generó en el primogénito y el futuro presidenciable una fascinación sin igual por las maravillas de México. Desde niño mostró una inteligencia brillante, una disciplina casi estoica y una fe en que el estudio era el camino para cambiar las cosas. En la escuela Juan Fenocho, en Magdalena de Quino, fue la base de su formación académica esa escuela. Cuando estaba en sexto de primaria, fue reconocido en uno de los concursos que se hacían en México como uno de los mejores alumnos del país. Por eso viajó a la Ciudad de México para conocer al entonces presidente Adolfo López Mateos. Colosio alguna vez reconoció que fue ese momento uno de los más significativos de su vida y que le ayudó a definir su futuro en la política mexicana. En su juventud fue locutor de radio en su comunidad y un alumno muy participativo. Siempre tuvo carácter de líder. Quienes lo conocieron celebraban sobre todo su capacidad de conciliar visiones contrarias a favor de un objetivo compartido, una de las habilidades que desarrollaría y que formaría parte de sus andanzas como en diversos grupos estudiantiles. Fue en esa época cuando el joven Luis Donaldo Colosio, apasionado también de la poesía y la declamación, ganó un concurso de oratoria y demostró su facilidad tremenda para expresar ideas. Colosio decidió estudiar la carrera de Economía, pero en la Universidad de Sonora, que es donde estaba ya de Quino, no había esa carrera, por lo que se inscribió en el TEC de Monterrey. Ahí, obviamente, como no tenía varo, consiguió una beca. Fue el mejor promedio de su generación y de los pocos licenciados que después se enfocaron en carreras al sector público. Al terminar la carrera se dedicó a diferentes actividades relacionadas con el sector agropecuario del país, haciendo evidente algunas de las carencias que sufrían las familias que dependían de esta actividad primaria.
Luego hizo una maestría en desarrollo regional en la Universidad de Pensilvania. Regresó a México con una visión social, liberal y progresista. Su generación, la tecnocracia del PRI, fue moldeada por los ideales del desarrollo, pero Colosio tenía algo más: sensibilidad popular. Comenzó su carrera política en el Instituto Nacional de Estadística y luego fue subdirector de planeación en Sedesol. En 1982 ingresó como diputado federal y en 1985 fue electo senador por Sonora. En 1988 fue designado coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari, de quien por cierto tenemos un 8MKM. Carlos Salinas fue su padrino político. Luego, ya en el poder, Salinas lo nombró presidente del PRI y en 1992 titular de la Sedesol. Desde ahí empezó a forjar su propia narrativa, insisto, la de la justicia social. Viajaba constantemente, recorría comunidades marginadas, hablaba con los campesinos, con los indígenas, con los obreros. Se creía que su candidatura en 1994 sería continuidad, pero Colosio parecía decidido a que fuera ruptura. Colosio era reservado, discreto y casi tímido. Estaba casado con Diana Laura Riojas, abogada, quien moriría, por cierto, meses después, por un cáncer que ya la aquejaba cuando asesinaron a Colosio. Tuvieron 2 hijos, Luis Donaldo, que fue alcalde acá en Monterrey, y Mariana. La figura de Diana Laura también fue mitificada. Se dijo que ella sabía cosas, que temía por su esposo, que recibió amenazas. En sus últimos días pidió que no le entregaran el cuerpo de su esposo al PRI, sino al pueblo. Días antes del asesinato de Colosio, el 6 de marzo, él había pronunciado un discurso en el Monumento a la Revolución durante la ceremonia del 65 aniversario del PRI. Sus palabras repasaban la historia del partido, señalaban cuáles eran los problemas más graves del país y proponía algunas soluciones para resolverlos. Fue un discurso muy profundo y sacudidor. La prensa de inmediato señaló como una posible ruptura con el gobierno de Carlos Salinas, lo que semanas después alimentó las sospechas sobre la existencia de un complot cuando ocurrió el crimen en Lomas Taurinas. Hoy, decía Colosio, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Yo veo un México con hambre y sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y de hombres afligidos por abusos de las autoridades o por la arrogancia de oficinas gubernamentales. Veo a los ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincado en el futuro la derrota, son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas, un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Ese fue el discurso. Las palabras de Colosio aún retumban en las paredes de este México que sigue con hambre y sed de justicia. Su muerte no fue solo el asesinato de un hombre, sino el atentado más doloroso y simbólico contra la promesa de cambio que muchos mexicanos habían empezado a creer. Fue el día en que el régimen se mostró frágil, sangriento, contradictorio. El PRI mató a su propio hijo, dijeron algunos. El sistema se tragó a su redentor, aseguraron otros. Desde su muerte, Colosio se volvió un símbolo. Lo canonizaron como mártir, lo citaron como referente. Lo usaron todos, el PRI para redimirse y la oposición para justificar su crítica y la ciudadanía para creer que otra política era posible. El día de su asesinato en Lomas Taurinas, Mario Aburto Martínez fue detenido. Le llovieron puñetazos y patadas y los más violentos querían lincharlo. Dicen que en sus manos tenía el revólver calibre 38. Las autoridades también dijeron que actuó solo, por odio, por confusión, por impulso. Fue sentenciado a 45 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, así como portación de arma de fuego sin licencia. Pero pocas personas lo creyeron entonces y pocas personas lo creen ahora. Aún hoy la versión se tambalea. Sobre ese momento hay tantas teorías como heridas, que fue un crimen de Estado, que Salinas lo mandó matar, que el ejército sabía y no intervino, que había un segundo tirador, que el aburto detenido no es el aburto que nos presentaron. Las grabaciones están alteradas, los testigos fueron ignorados, las contradicciones son sistemáticas. Tras el magnicidio, Lomas Taurinas se volvió el epicentro de México. Uno de los barrios más pobres de Tijuana se llenó de policías, de periodistas, de políticos que nunca antes habían aparecido en las calles terregosas del lugar. El campo de fútbol llanero donde Colosio se reunió con cientos de vecinos se convirtió en un parque y un centro comunitario con el nombre de su esposa Diana Laura.
El canal de Aguas Negras al fondo de la barranca fue encauzado, las calles fueron pavimentadas. Hoy, en el cruce de las calles Mariano Arista y Adolfo López Mateos, los recuerdos de ese mitin aún hacen eco en las conversaciones de los lugareños y de los turistas que llegan a tomarse foto. Hay una estatua monumental del priista y una barda que dice con letras plaqueadas con spray, Colosio, solo Colosio. Y es que Colosio es nuestro Kennedy mexicano. Un parte informativo con 4 cuartillas llenas de detalles elaboradas por 9 elementos de la Policía Federal adscritos a la ciudad de Tijuana aseguraba que Mario había confesado cuando lo detuvieron. Sin embargo, en la ratificación de las declaraciones que forman parte del expediente del proceso penal iniciado contra Aburto y que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad logró desclasificar hace algunos años, se encontró que aunque todos firmaron y narraron como los hechos y que cómo habían ocurrido, 6 policías de esos firmantes ni siquiera participaron en la detención o estuvieron cerca. Sin embargo, fueron presentados como testigos. El 25 de febrero del 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que iniciaría una investigación por presuntos actos de tortura y de obstaculización al acceso a la justicia y a la salud de Mario Aburto. Cuando estaba en Tijuana, dijo Aburto, me llevaron a torturar a la zona del río a altas horas de la madrugada. El gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, junto con agentes de la Procuraduría General de la República, me empezaron a torturar. Eso se escucha decir Aburto en un video difundido por la revista Proceso hace algunos años. Me dijeron que estaban torturando a mi mamá y a mi hermanita de 8 años. Me mostraron fotografías desnudas de ellas y dijeron que las iban a violar y después las iban a matar. En el video de 8 minutos de duración también aparecen María Luisa y Karina, quienes contaron parte de lo ocurrido. Cuando estábamos adentro nos metieron a un cuarto y cuando nos llevaron a la PGR nos desnudaron. Mi hija estaba chiquita, tenía como 8 años y ellos nos dijeron, si no se quitan la ropa, ahorita las vamos a matar aquí, explicó la madre de Aburto. En 2022, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y en 2024, 30 años después, aún seguimos sin justicia y sin verdad. Cada 23 de marzo, el nombre de Colosio regresa como una herida, como una advertencia, como la posibilidad truncada. En Lomas Taurinas hay una placa que dice, aquí cayó un hombre que quiso levantarse con el pueblo, pero la verdadera inscripción está en la memoria colectiva de un país que no ha dejado de buscar la justicia. Colosio fue sepultado con honores en su natal Magdalena de Quino, donde hoy su tumba es casi un altar cívico. Las flores nunca faltan. A casi 3 décadas del magnicidio, hay suficientes fisuras en la investigación de la Fiscalía que demuestran que Aburto fue torturado para que se declarara culpable y que dijera que lo había hecho solo. Todo el mito alrededor de Colosio se ciñe en los escombros de la política mexicana. Pero todo lo que nos han dicho nos deja igual que ese 23 de marzo de 1994. Igual y con las mismas preguntas. ¿Quién mató a Colosio y por qué?